Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero que cada uno de ustedes se encuentren muy bien en cada una de las actividades que se encuentran desarrollando y que también están haciendo acto de presencia, ¿verdad? A través de los diferentes medios en los que podemos compartir el curso de Derecho Tributario. Gracias a cada uno de ustedes que pertenecen a las diferentes carreras de esta Universidad Rural de Guatemala, ¿verdad? Que es tan importante y que pues somos orgullosos de pertenecer a ella. Vamos a continuar entonces y nuevamente me presento con ustedes. Mi nombre es Yesenia Ortiz. Estamos en el curso de Derecho Tributario. El código del curso es FG 134 y ya nos encontramos en la semana número 4. Por ende, estamos ya en la clase número 4. Es importante que mencionemos entonces que vamos a aprovechar el tiempo de la mejor manera posible. Puedo constatar, ¿verdad?, que tengo a muchos de ustedes conectados. Es un muy buen grupo y les agradezco por estar pendientes de la presente clase. Espero que terminen la jornada con mucho éxito, con mucho ánimo y con muchas ganas de estudiar, de hacer un buen calendario de estudios, una buena jornada semanal de estudio para poder abordar cada una de las etapas que tenemos que estudiar, cada una de las ramas del derecho o de las diferentes ramas que tendremos que estudiar o ciencias. Por favor, les pido que tengamos nuestro código de tributario al alcance, ¿verdad? Y que podamos tener cada una de las anotaciones que podamos hacer en la presente clase. Vamos entonces a continuar y vamos a mencionar el objetivo de la clase, y es que los estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala en la formación profesional conozcan la relación jurídico-tributaria, así como sus características y los sujetos que en ella intervienen. Es importante entonces mencionar que ya estamos en vísperas del primer examen parcial. Espero que hayamos podido cumplir, ¿verdad?, con cada una de las actividades que se nos otorgan a través de las diferentes clases, que hayamos dado la respuesta correcta a las diferentes preguntas, que estudiemos la doctrina. Yo siempre hago mención de ello, lo recalco en cuanto a la doctrina, que es muy importante en materia tributaria porque existe mucha doctrina enriquecida y que es importante que no la complementemos, la unifiquemos con la ley. Y pues vamos a iniciar con la presente clase. Antes de iniciar con la relación jurídico-tributario, me gustaría que hiciéramos un breve resumen de lo que estuvimos viendo en la clase anterior para quienes no tuvieron la oportunidad de compartir con su servidora. Vamos a mencionar entonces rapidito, que en la clase anterior estuvimos viendo las fuentes del derecho, por favor. Estuvimos viendo las fuentes del derecho, estuvimos compartiendo algunos conceptos, estuvimos mencionando la clasificación de las fuentes del derecho, estuvimos haciendo ahí una unificación de ley en cuanto a el derecho tributario, respectivamente el código tributario. Estuvimos mencionando la ley del organismo judicial, la constitución política también de la República de Guatemala, y también fuimos remitiéndonos en su mismo orden a la doctrina, que es muy importante. También estuvimos conociendo que existen las diferentes fuentes, que son fuentes históricas, las fuentes reales o también conocidas como fuentes materiales, y las fuentes formales. Eso fue tema de la clase anterior, y también estuvimos mencionando que dentro de las fuentes formales podíamos identificar a la legislación como la primera fuente de ellas, siendo esta la Constitución Política de la República de Guatemala y también así como la ley ordinaria. También nos fuimos remitiendo en su mismo orden a los tratados y convenios internacionales, hicimos mención de los diferentes reglamentos y la posición que ocupa dentro de las diferentes fuentes del derecho, así como, muy importante, lo que fue la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina como tal. Y pues en ese mismo orden estuvimos mencionando las fuentes del derecho tributario y las que relativamente nos remite el Código Tributario en el artículo número 5 del Código Tributario. Y pues es importante mencionar que hicimos un breve resumen en cuanto a ello, y es importante que ustedes hagan un repaso, que estudien cada una de las clases que compartimos, cada uno de los temas, para que ustedes puedan avanzar y tengamos de mejor manera una comprensión amplia en cuanto al derecho tributario se refiere. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a la presente clase, y como tenemos en pantalla una importante imagen relativa a lo que es la relación tributaria, podemos mencionarla de diferentes aspectos antes de entrar a conocer cada uno de ellos. Se puede mencionar, de acuerdo a la doctrina, que es la existencia de un vínculo jurídico. También podríamos mencionar que es la relación jurídica tributaria que deriva del Estado como sujeto activo, de los particulares como sujetos pasivos, de esa realización de determinación de los diferentes actos económicos y la forma en que se extingue al cesar los actos regulados por la ley. Que eso sí, relativamente es en cuanto a la extinción propia
que le pone fin a esta relación jurídico-tributaria. Esta imagen nada más es simbólica en cuanto a los diferentes temas que estaremos abordando para que conozcamos cómo se deriva, de qué se deriva y cuáles son las posibles formas de extinguir una relación jurídico-tributaria entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Al inicio del presente curso estuvimos mencionando los diferentes artículos que regulan lo específico en cuanto al sujeto activo y al sujeto pasivo, y también los estaremos compartiendo en la presente clase para que ustedes hagan las anotaciones donde corresponda. Podemos mencionar entonces una primera definición de la relación jurídico-tributaria, mencionando que la relación puede definirse de la siguiente manera: un vínculo jurídico obligacional surgido en virtud de las normas reguladoras de las obligaciones tributarias que permite el ente tributario como el sujeto activo. Entonces, ¿quién es el sujeto activo en la relación jurídico-tributaria? Es el ente tributario. La pretensión de una prestación pecuniaria a título de tributo por parte de un sujeto pasivo, que sería en este caso la persona obligada a cumplir con lo que es ahí sí que el tributo, y que está obligado a realizar la diferente prestación. Esta sería una definición o definición número 1 en cuanto a la relación jurídico-tributaria, y es importante que compartamos ciertos aspectos importantes de esta definición. Relación jurídico-tributaria se puede determinar como un vínculo jurídico obligacional. No menciona que es un derecho o que es potestativo o que existen facultades. Es obligacional, que surge en virtud de las normas reguladoras de las obligaciones tributarias. ¿Cuáles son estas normas reguladoras de las obligaciones tributarias? Tenemos el Código Tributario, por favor. Esta es una norma principal reguladora de las obligaciones tributarias, y también hemos podido conocer la importancia que tiene dentro de la jerarquía de leyes la Constitución Política como ley suprema del Estado, y que surge en virtud de estas normas reguladoras de las obligaciones tributarias que permiten al sujeto pasivo o ente tributario la pretensión de una prestación pecuniaria a título de tributo, denominándole de esa forma, ¿verdad?, a esta prestación tributo por parte de un sujeto activo que está obligado por estas mismas normas reguladoras de la obligación tributaria, que serían las leyes, a el pago de la correspondiente obligación y hacer la prestación como corresponde. Esta es una primera definición de esta relación jurídico-tributaria muy importante, y vamos a conocer algunos aspectos importantes. La doctrina le ha otorgado distintas denominaciones, lo cual pues se puede confundir de cierta manera, considerando que las formas predominantes en cuanto a la definición jurídica tributaria podrían considerarse como las siguientes, para que las vayamos anotando, y es importante considerarlo. Podemos mencionarlo como relación jurídica tributaria como diferentes aspectos. Primera denominación podríamos mencionar como una obligación tributaria, de acuerdo al concepto número 1 que tenemos. Número 2, una deuda tributaria. Número 3, una relación de deuda tributaria. Número 4, un crédito impositivo. Número 5, una relación jurídico-tributaria sustancial. Número 6, una relación jurídica tributaria principal. Esto es entonces en cuanto a mencionar todo lo relativo a las diferentes acepciones o modalidades en las que podríamos considerar la relación jurídico-tributaria, para que consideremos cada uno de ellos. También podríamos mencionar una segunda definición como aquella potestad tributaria del Estado, que le compete exclusivamente al Estado, como manifestación de su poder soberano, se ejerce y se agota a través del proceso legislativo correspondiente con la expedición de la ley, como corresponde, ya la mostramos, ¿verdad?, a través de la diferente cámara, y asimismo en la cual se establecen de manera general y de manera impersonal y obligatoria las situaciones jurídicas o de hecho que al realizarse generan un vínculo entre los sujetos comprendidos en la disposición legal, siendo este el sujeto activo y el sujeto pasivo. También es importante mencionar que esa relación que se genera al darse la situación concreta prevista por la norma legal en la relación jurídica puede ser en su momento de materia, que se refiere específicamente a un fenómeno tributario, denominándole entonces la doctrina como relación jurídico-tributaria.
Antes de continuar, les ofrezco una disculpa por cualquier sonido externo que se pueda presentar, pero ustedes saben que nos preparamos con anterioridad, ¿verdad? Para que esto no sea posible. Sin embargo, hay situaciones que quedan fuera del alcance de cada uno de nosotros y mis disculpas por ello. Vamos a mencionar una segunda definición, siendo esta la relación especial, relación jurídica especial surgida entre el Estado y los contribuyentes a partir de las normas reguladoras de las obligaciones tributarias. Y podemos mencionar que esta relación jurídica es de naturaleza compleja. Esto es porque de ella derivan, de un lado, poderes y de un lado, derechos, ¿verdad? Como en toda relación, como en toda actividad, como en toda situación a la que nos vemos de una forma obligada o de una forma potestativa a tener injerencia, se puede considerar que tenemos, de acuerdo a la ley y de acuerdo a los procedimientos, derechos y obligaciones, y esta no es la excepción. Es la relación jurídica especial surgida entre el Estado y los contribuyentes. El Estado como sujeto activo, para que lo consideremos, y los contribuyentes, que somos todos nosotros, ¿verdad? Los que contribuimos a que esta relación jurídica tributaria surja también, porque pues por ende es nuestra obligación y nuestro deber poder cumplir con estas normas estatales, con esta obligación que el Estado impone a partir de la entrada en vigencia de las diferentes leyes. Y también podemos mencionar que esta relación jurídica es de naturaleza compleja. ¿Por qué es compleja? Porque por un lado tiene derechos, pero también tiene las diferentes obligaciones de acuerdo a esta relación que surge. Vamos entonces a mencionar que así como obligaciones de la autoridad financiera a la que corresponden obligaciones positivas y obligaciones negativas, y asimismo derechos de las personas sometidas a su potestad. Y en cuanto a ello, ¿verdad? En cuanto al derecho que tiene el ente público a exigir la correlativa obligación del contribuyente de pagar cierta cantidad equivalente al importe del impuesto debido en cada caso. Anteriormente estuvimos conociendo ciertos principios en materia tributaria y podemos mencionar que uno de ellos es la capacidad de pago. Así como es la capacidad de ingreso del contribuyente, también debe ser la capacidad de pago. A mayor ingreso, así también se podría mencionar que eleva la cantidad del pago del tributo como corresponde. Por eso podemos mencionar que de eso también se puede derivar el principio de igualdad y el principio de capacidad de pago, entre otros principios importantes como lo es el de la equidad, para considerar que esta obligación o esta relación jurídico-tributaria tiene la facultad y la exigibilidad, ¿verdad?, de cumplir con estos principios, ¿verdad? Y que en la misma desigualdad que se pudieran encontrar ciertos contribuyentes, asimismo debería o debe de ser la correcta aplicación de la ley. Esto es entonces en cuanto a que consideremos las diferentes definiciones de la relación jurídica. Y pues en ese mismo sentido podemos mencionar también en cuanto a la relación jurídico-tributaria, una siguiente definición como un vínculo tributario, porque es un vínculo tributario, ¿verdad?, que en ese mismo sentido une a diferentes sujetos, que ya lo mencionamos, es el sujeto activo y el sujeto pasivo, para que lo consideremos, ¿verdad? Y en ese mismo orden, como consecuencia jurídica tiene el nacimiento, la modificación, la transmisión y en consecuencia la extinción de derechos y obligaciones en materia tributaria. Esta definición particularmente me parece muy simple, muy de fácil comprensión, y considero importante que hagamos uso de ella para poder considerar estos aspectos importantes en cuanto a la relación jurídico-tributaria. También podemos mencionar, ¿verdad?, que existen diferentes opiniones. Yo siempre hago uso y hago mención del criterio que tienen o que tuvieron en su oportunidad diferentes juristas en cuanto a esta relación jurídico-tributaria, de acuerdo a los antecedentes que la propia doctrina nos muestra y que lo respalda con la ley, porque este es un vínculo que también tenemos que aplicar y hacer uso. El vínculo que debe existir entre la doctrina y entre la legislación guatemalteca vigente para hacer una correcta aplicación, ¿verdad?, en cuanto a los procedimientos en materia tributaria. Vamos entonces a mencionar también que en cuanto a algunos tratadistas, ¿verdad?, no aceptaron en su momento lo que es la calificación o el calificativo de una obligación principal
y el de una obligación accesoria o secundaria. Simplemente existe. ¿Por qué menciono esto? Porque existe mucha teoría al respecto en considerar que existen diferentes obligaciones tributarias, que existe una obligación principal y en su mismo orden una obligación secundaria y o una obligación accesoria. Sin embargo, podemos mencionar que, en conclusión, el criterio unificado ya de los máximos exponentes en cuanto al derecho corresponde y específicamente en cuanto a esta materia, se puede considerar que no existen diferentes modalidades, que solo existe una única relación jurídico-tributaria para que la consideremos como tal, y asimismo podemos mencionar que de ello se deriva que toda vez que estas son importantes. Obligación, ¿verdad? Es obligación de dar. Es simple. Y asimismo podemos mencionar que sin esta obligación o sin esta recaudación sería muy difícil la realización de las diferentes acciones que el Estado tiene dentro de sus facultades constitucionales. Podemos mencionar también que entre las obligaciones que tenemos es la obligación de hacer, la obligación de no hacer y en este mismo orden, ¿verdad? La obligación que tenemos como por ejemplo la obligación de... tenemos obligaciones de inscribirnos en los diferentes registros. Tenemos diferentes obligaciones como el de llevar un control de documentos. Tenemos obligación como aplicar a los diferentes sistemas de contabilidad, si lo podemos mencionar dentro del ámbito financiero, bancario, tributario, pero también tenemos la obligación de cumplir con los diferentes tributos que el Estado nos impone en calidad de sujetos activos de esta obligación jurídico-tributaria. Para que consideremos cada uno de estos aspectos, podemos mencionar otras excepciones para que tengamos un criterio más amplio. Podemos mencionar que el jurista Héctor Villegas menciona a la relación jurídica tributaria y la define como el vínculo jurídico obligacional que se entabla entre el fisco como sujeto activo que tiene la pretensión de una prestación pecuniaria a título de tributo y de un sujeto pasivo que está obligado a esa pretensión. También podemos mencionar que representa lo que es un vínculo jurídico entre diversos sujetos respecto del nacimiento de esta misma modificación y extinción de estos derechos y obligaciones en materia tributaria, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y también podemos mencionar que la obligación tributaria constituye un importante vínculo jurídico, ¿verdad?, de carácter personal entre la administración tributaria y otros entes públicos acreedores de ese tributo y asimismo los sujetos pasivos que en ella intervienen. Esto es a manera de que conozcamos en qué consiste la relación jurídica tributaria, quiénes o cuáles son los elementos que en ella intervienen y pues en ese mismo sentido vamos a continuar. Tenemos en pantalla ciertas acepciones en cuanto a la relación jurídico-tributaria, pudiendo mencionar lo siguiente. La relación jurídico-tributaria y la obligación tributaria que tenemos todos como contribuyentes de un Estado, podemos mencionar que la relación, de acuerdo a las diferentes teorías, la relación jurídica tributaria es una relación existencial. ¿Por qué? Porque hace la unificación o el enlace en cuanto al individuo y a la nación. Podríamos mencionarse que es una teoría ontológica, de acuerdo a la relación existencial entre estos dos sujetos que en la relación jurídico-tributaria intervienen. Podemos mencionar también que es una relación y también es un deber. Es una teoría subjetiva, de acuerdo a que existe relación entre siempre el individuo y el Estado y la aplicación correcta de la ley. Y como una tercera teoría objetiva podemos mencionar la relación y la obligación. No es un deber, es una obligación que tenemos por el monto exigido, de acuerdo al monto exigido, por qué y cuánto es lo que corresponde de acuerdo a los diferentes principios aplicables a esta materia. Esto es entonces en cuanto a la importante relación que debe existir, cómo nace, cómo se modifica, cómo surge, cómo se extingue una relación jurídico-tributaria. Recordemos todos, ¿verdad?, que nosotros seremos de acuerdo a las diferentes áreas en las que nos estemos desenvolviendo profesionalmente, si es en cuanto a profesionales del derecho, si es en cuanto a las carreras financieras, bancarias, fiscales, todos los ámbitos en los que nos desenvolvamos, tenemos la obligación de poder brindar la correcta asistencia,
la correcta asesoría en materia tributaria y es importante conocer todo lo que se puede aplicar en los procedimientos tributarios. ¿Cuál es la obligación que tiene el sujeto activo o el Estado como diferente, de acuerdo a los diferentes entes a los que les delega esta función tributaria? ¿Cuál es la obligación? ¿Cuáles son los derechos? ¿Cuáles son los deberes que tenemos como sujetos pasivos de esta obligación jurídico-tributaria? Como lo mencionaba anteriormente, el qué sí podemos hacer, el qué hacer y el qué no hacer para no incurrir en una situación que podría considerarse como una falta o como otra figura jurídica que podría llevar a tener una sanción jurídica en materia tributaria. Es importante entonces mencionar que tenemos tres teorías importantes: la relación existencial, la relación como deber y la relación como una mera obligación, que se puede considerar como una teoría objetiva por el monto exigido y pues el por qué y el monto como corresponde al cuánto, ¿verdad? La cantidad y de acuerdo a la moneda oficial. Vamos entonces a continuar y es importante que conozcamos los elementos de la relación jurídico-tributaria para que todos estemos dentro del mismo contexto y podemos mencionar entonces lo que tenemos en pantalla. Tenemos un sujeto activo, ¿verdad? Pero previo a ello me gustaría mencionar que de acuerdo a los elementos de la relación jurídico-tributaria podemos mencionar que estos elementos constituyen la base fundamental y que estos podrían en su momento hacer que nazca esta relación jurídico-tributaria y que podrían considerarse los siguientes. Previo a conocer o considerar el sujeto activo, podemos mencionar a un elemento personal como tal, ¿verdad? Previo a identificar al sujeto activo, por favor, identifiquemos al elemento personal, que es el elemento factor y el elemento clave en esta relación jurídico-tributaria. Vamos a mencionar entonces que el elemento personal, de acuerdo a la relación de la que estamos tratando, en la relación jurídico-tributaria se establece entre un ente público y entre los particulares. El que obtiene la prestación es el sujeto activo, es quien obtiene la prestación, y el que la debe es el sujeto pasivo, que pueden ser personas individuales y personas jurídicas para que consideremos estas dos clasificaciones en cuanto a la persona, que sería la persona individual o la persona jurídica, y pues otros entes también pueden intervenir dentro de ella. Asimismo, podemos mencionar que de acuerdo a la relación jurídico-tributaria, implica la existencia de un sujeto activo, que es el sujeto acreedor, y un sujeto pasivo o sujeto deudor. Hagamos esta unificación: sujeto activo o sujeto acreedor y sujeto pasivo o sujeto deudor de esta relación. Es decir, que el elemento personal está conformado por el sujeto activo y por el sujeto pasivo. Vamos a conocer cada uno de ellos para que tengamos un conocimiento más amplio. Sujeto activo, de acuerdo a lo que tenemos en pantalla, es el Estado o la entidad pública a la cual se le ha delegado la potestad tributaria por ley expresa. Esto es el sujeto activo, este es el elemento personal, este es el elemento racional en cuanto al sujeto activo. Es el Estado o la entidad pública, pues delega. Recordemos que el Estado delega en las diferentes dependencias, en las diferentes entidades estatales, ¿verdad? Públicas, las diferentes actividades constitucionalmente hablando. Y en cuanto a la materia del derecho tributario, delega la potestad tributaria que por ley es expresa. Y podemos mencionar que en cuanto al sujeto activo, es el Estado en virtud del jus imperium, para que conozcamos un poco más de ello. Es el Estado en virtud del jus imperium que recauda tributos en forma directa y a través de organismos públicos a los que la ley les otorga tales derechos. ¿Cómo es que el Estado, a través de estos diferentes entes, tiene o se le delega esta potestad tributaria de acuerdo a la ley? Pues la misma ley les faculta para poder realizar estos tipos de procedimientos y todo deriva de acuerdo al jus imperium o pues en virtud de lo que la ley le faculta al Estado. Esto es entonces en cuanto al principal elemento o elemento número 1, que sería el sujeto activo. Y tenemos un segundo elemento. Previo a que pasemos al segundo elemento, podemos mencionar que el sujeto activo es el ente al que la ley le confiere el derecho a recibir una prestación pecuniaria en que se materializa el tributo. Y podemos mencionar que será el mismo en todos los tributos, siendo el que la ley le confiere
o en cuanto a la ley y al Estado confieren, ¿verdad?, esta soberanía tributaria, cuya manifestación es el poder tributario, el cual viene desarrollando la ley propia de cada tributo y se pondrá en práctica cuando cada una de las personas cumplan con lo contenido y lo estipulado en la ley. También podemos mencionar que en cuanto al sujeto activo, cualquier institución del Estado podría fungir como tal, y puede mencionarse que esta institución puede ser descentralizada, puede ser autónoma y puede ser semiautónoma o, en su caso, centralizada. Vamos a mencionar entonces qué entes o qué entidades pueden fungir como sujetos activos dentro de las facultades que el Estado le otorga a las diferentes instituciones. Podemos mencionar que puede ser una entidad del Estado descentralizada, una entidad autónoma, una entidad semiautónoma y, en su mismo orden, una entidad centralizada en general. Por ende, podemos mencionar entonces que el poder público está facultado por la ley, de acuerdo a lo que relativamente corresponde a la ley, a lo que es cobrar tributos. Esto es en cuanto al sujeto activo, para que consideremos que también tenemos un artículo dentro del Código Tributario que nos respalda para conocer un poco más en cuanto a lo que se refiere relativamente a lo que es el sujeto activo, y más adelante estaremos nuevamente dándole lectura a este artículo porque me parece que estuvimos compartiéndolo al inicio para que lográramos identificar quiénes eran los sujetos, ¿verdad?, que intervenían en estos importantes procesos cuando empezamos a conocer diferentes criterios en materia tributaria, sus principios, sus características, diferencias, teorías, etcétera. Vamos entonces a conocer ahora al contribuyente o sujeto pasivo, que en su caso, pues, como lo menciona la teoría, como lo menciona la doctrina y también la ley, el sujeto pasivo también es conocido como contribuyente. Es el sujeto de derecho, porque así lo es el sujeto de derecho, que es el titular de la obligación principal y el realizador del hecho imponible. Ya mencionamos que, de acuerdo a las diferentes teorías doctrinarias, ¿verdad?, no existe una obligación principal o una obligación secundaria o accesoria, simplemente es una obligación y se puede mencionar que es una obligación principal en su completa, ¿verdad?, en su orden, en su plenitud. Es el sujeto de derecho, es el titular de la obligación principal y el realizador del hecho imponible, el que realiza o el que cumple con esta obligación tributaria. También podemos mencionar que el contribuyente es quien merece propiamente el nombre de destinatario legal tributario. Recordemos que en la medida en que cumplimos con nuestros tributos o con nuestra obligación tributaria, estamos haciendo uso o estamos también incurriendo en esta relación que viene a facultarle al Estado a realizarle diferentes acciones que al final tienen que tener una injerencia o un beneficio estatal y un beneficio en el cual todos nos vemos inmersos, derivado de lo que se puede hacer de acuerdo a los tributos que todos realizamos ahí sí que en cuanto a la ley nos faculta y nos obliga. Podemos mencionar también que el sujeto pasivo o contribuyente es quien merece, ¿verdad?, la definición o la denominación propia como destinatario legal tributario, porque es en base a su capacidad contributiva que el legislador debe crear el tributo. Mencionemos entonces que hacíamos un resumen de los principios en materia tributaria y aquí aplica principalmente el principio de capacidad de pago, el principio de equidad, podríamos mencionar también el principio de justicia, porque recordemos que quien crea las leyes pues es el organismo legislativo o el poder legislativo y las leyes deben de ser creadas siempre en beneficio, ¿verdad?, de cada uno de los elementos que en ellas intervienen. Y también se debe mencionar que en cuanto a la obligación tributaria, las leyes deben de ser creadas atendiendo a la capacidad contributiva que debe de tener el sujeto pasivo. A menos capacidad, menos obligación tributaria. A mayor capacidad, mayor obligación tributaria y en ese mismo orden. Tiene que existir una igualdad tributaria derivado de esa desigualdad que existe en cuanto al cumplimiento de una obligación. No podría, la ley no lo permite, los procedimientos administrativos tributarios no permiten tener una obligación tributaria teniendo una obligación tributaria alta
teniendo una baja capacidad contributiva. Entonces, podemos hacer uso claro, ¿verdad?, de los principios de equidad, de los principios de capacidad de pago y del principio de igualdad, atendiendo a la doctrina como corresponde. Esto sería entonces en cuanto al contribuyente o sujeto pasivo para que consideremos cada uno de ellos y podamos mencionar también lo siguiente. Se dice que en términos generales, el sujeto pasivo es la persona que está sometida al poder tributario y en efecto, el sujeto pasivo se somete al sujeto activo, porque pues el sujeto activo es el Estado, el sujeto activo delega a los diferentes órganos el cumplimiento de esta obligación y exige este cumplimiento al sujeto pasivo, por ende está sometido a él. Podemos mencionar entonces también que esta relación resulta obligada por la ley y resulta obligada por la ley porque debe satisfacerse el tributo y pues comúnmente este tributo o a esta sujeto pasivo le podemos conocer también como contribuyente, pero también existen otras personas obligadas a satisfacer el tributo o a cumplir con determinadas obligaciones sin ser específicamente los contribuyentes, porque pues la propia ley los obliga. Podemos mencionar el caso de los agentes de retención en el impuesto sobre la renta, es un ejemplo claro sobre ello, que tienen la obligación de descontar o retener el impuesto y entregarlo al fisco. Ese es un ejemplo claro. También podemos mencionar a los exportadores, ¿verdad?, que son personas individuales y personas jurídicas que están consideradas dentro de la ley, ¿verdad?, como agentes de retención y que son denominados los famosos operadores en cuanto a las tarjetas de crédito, tarjetas de débito y que debe de hacerse el pago correspondiente del IVA por consumo o por compra de tarjeta vientes, y esto lo encontramos en el artículo 1 y el artículo 3 del decreto 20-2006, y los invito desde ya que le demos lectura a estos importantes artículos para que consideremos hacer uso de la ley. También es importante que, atendiendo a las clases correspondientes, ¿verdad? En cuanto a al sujeto pasivo se refiere, podemos mencionar que existen dos clases de sujeto pasivo. Consideremos entonces que la doctrina nos permite conocer dos clases importantes de sujeto pasivo, siendo ellos el sujeto pasivo o sujeto pasivo principal, que vendría a ser el causante o el contribuyente, y como B o como segundo podemos mencionar el sujeto pasivo por adeudo ajeno. Vamos a aclarar cada uno de estos elementos para que consideremos a qué se refiere esta clasificación tan importante del sujeto pasivo. El primero, que es el sujeto pasivo o principal o denominado causante o contribuyente, es el que está obligado por adeudo propio, ¿verdad? Llamado también causante, contribuyente, y que en muchas de nuestras leyes tributarias es el sujeto obligado en virtud de la propia naturaleza de los hechos impunibles, ¿verdad?, que de acuerdo con la ley resultan atribuibles a dichos sujetos. Y asimismo, ¿verdad?, es importante mencionar en cuanto al sujeto pasivo por adeudo ajeno, que serían en cuanto a las legislaciones positivas de distintos países que aplican, ¿verdad?, o que le atribuyen a otra persona la obligación de realizar la prestación fiscal sin que esas personas realicen el hecho imponible. Es considerado entonces en cuanto a diferentes estados, a diferentes naciones, que este sujeto pasivo podría considerarse como el obligado por adeudo propio y el obligado por adeudo ajeno. El obligado por adeudo propio, ¿verdad?, que es en este caso el obligado en virtud de la propia naturaleza de estos hechos imponibles, y el obligado por adeudo propio podría mencionarse que la responsabilidad tributaria es por deuda ajena y la justifica con la concentración de responsabilidades en la solidaridad cuando la ley lo indica. Y ahí hacemos uso del principio de solidaridad tributaria. Esto es entonces en cuanto a esta pequeña clasificación del sujeto pasivo para que la consideremos. Ya tenemos entonces a los sujetos pasivos, al sujeto activo y al sujeto pasivo para que consideremos cada uno de ellos. Vamos a mencionar entonces a qué se refiere la obligación tributaria, por favor, y podemos mencionar entonces en ese mismo orden que se debe partir de la presencia de la norma jurídica que es en sí y por sí. No puede obligar a nadie mientras no se dé un hecho o una situación prevista por ella. La ley es clara, la ley faculta, la ley obliga y no puede existir, ¿verdad?, en ese mismo orden una relación jurídico-tributaria en sí
que obligue si no existe un hecho generador como tal, una situación prevista en la ley. Es decir, que mientras no se realice el supuesto normativo establecido en la ley, no se producirán consecuencias jurídicas para los sujetos ligados al nexo de causalidad. Esto es en cuanto a la obligación tributaria, para que consideremos que no puede existir una obligación si no nace de la propia ley la respectiva, ahí sí que aplicación a esta obligación por un supuesto normativo y de ello mismo, ¿verdad? En cuanto a los sujetos ligados al nexo de causalidad. Esto es en cuanto a la obligación tributaria y vamos entonces a conocer cómo se deriva esta naturaleza de los actos jurídicos tributarios. Mencionemos entonces que la naturaleza jurídica de los actos jurídico-tributarios se puede mencionar que es la relación jurídico-tributaria que corresponde al derecho público, independientemente de que tenga origen en los actos de derecho privado. Vean qué importante esta unificación, ¿verdad?, que se hace de acuerdo a la ley, y se puede mencionar entonces que la relación jurídico-tributaria, de acuerdo a la naturaleza, surge, ¿verdad?, derivada, ¿verdad?, de este derecho público, independientemente de que tenga el origen en los actos de derecho privado. Y podemos mencionar también, de acuerdo a la naturaleza jurídica de los actos jurídico-tributarios, que es el vínculo que existe entre el Estado y los particulares, que tiene como consecuencia del ejercicio del poder del Estado de exigir el pago de los tributos al sujeto pasivo. Y pues ya conocimos que de acuerdo a las diferentes teorías que al respecto existen en cuanto al sujeto activo, podría considerarse como un sujeto activo principal o por adeudo, por deuda propia, o un sujeto activo, un sujeto pasivo que se puede considerar como sujeto pasivo o secundario en cuanto a una deuda ajena. Esto es únicamente en cuanto a diferentes teorías que al respecto existen en materia de la relación jurídico-tributaria. Vamos a mencionar, por favor, algunas características de la relación jurídico-tributaria y podemos mencionar como una primera característica ese vínculo personal que existe entre el Estado y los contribuyentes. Por favor, eso es importante para que lo coloquemos con otro color, lo resaltemos con un color importante. Vínculo personal, no es un vínculo intermediario, no es un vínculo anexo, es un vínculo personal que existe entre el Estado y los contribuyentes. Característica número 2 es el vínculo que nace al darse la situación de hecho generador o hecho imponible. Y número 3 podríamos considerar como el vínculo que tiene autonomía en el derecho público y en el derecho privado. Autonomía que tiene en el derecho público y en el derecho privado. Recordemos lo que mencionábamos anteriormente. Es una relación que surge por situaciones del derecho público y que al final se derivan del derecho privado. Mencionábamos anteriormente. Es en cuanto a diferentes teorías que de esta relación jurídico-tributaria se deriva. Estos serían entonces 3 características importantes para que consideremos que son las principales y que podemos hacer uso de ellas en materia tributaria. Vamos entonces, ahora sí, a pasar a lo que es específicamente nuestra ley. Y nos vamos inmediatamente, por favor, todos al artículo 17. Por favor, todos en el artículo 17 vamos a darle lectura nuevamente a los sujetos de la relación jurídica tributaria, artículo 17 de nuestro Código Tributario, y se puede mencionar que es el sujeto activo de la obligación tributaria, es el Estado o es el ente público acreedor del tributo. Esto es en cuanto al sujeto activo y respectivamente en cuanto a los sujetos de la relación jurídico-tributaria. Ahora nos vamos al artículo número 18, siempre del mismo cuerpo legal, Código Tributario, que sería en cuanto al sujeto pasivo de la obligación tributaria. Vamos entonces a darle lectura de forma conjunta para que podamos comprender de mejor manera esta base legal que refiere todo lo relativo a los sujetos de la relación jurídico-tributaria de acuerdo a la ley. Si los unificamos perfectamente con la doctrina, podemos comprender de mejor manera cuál es la función que tiene cada uno de ellos, cuál es lo que cuál es la base que faculta al sujeto activo para realizar esta situación imponible. También podemos mencionar cuál es la obligación o la obligatoriedad, ¿verdad?, que
faculta al sujeto activo para exigirle al sujeto pasivo el cumplimiento de esta obligación. Vamos entonces a leer el artículo 18 todos juntos, mencionando lo siguiente. Artículo 18 del Código Tributario. El sujeto pasivo es el obligado al cumplimiento de las obligaciones tributarias, ya sea en calidad de contribuyente o en calidad de responsable. Esto es entonces en cuanto a los dos sujetos en la relación jurídico-tributaria, para que consideremos que tenemos también teoría, tenemos doctrina y también tenemos la base legal correspondiente. Al mismo tiempo, podemos mencionar que existe una mera coordinación entre las nociones relativas de la relación jurídico-tributaria y esa potestad tributaria. Podemos mencionar, de acuerdo a estas características de la relación jurídico-tributaria, ¿verdad? Se puede considerar que debe de existir un destinatario legal tributario. Eso es importante que lo consideremos. Podemos mencionar también que el destinatario legal tributario debe ser un particular para que sea considerado como tal, ¿verdad? Como sujeto pasivo. Podemos mencionar también que la relación jurídico-tributaria se establece entre personas, y eso es importante que lo dejemos muy claro ahora en cuanto a que esta relación jurídica tributaria debe de establecerse única y exclusivamente entre personas. Queda claramente establecido, ¿verdad?, que la relación jurídico-tributaria se da entre personas y que no es posible que pueda mencionarse que está obligada al pago de un tributo una cosa. Eso es importante que lo consideremos entre quienes sean entre personas individuales o entre personas jurídicas, en virtud de que no podría, por ejemplo, considerarse que una cosa, un bien, podría estar sujeto a esta obligación jurídico-tributaria. Podríamos mencionar, por ejemplo, los impuestos de importación gravan la internación de mercaderías a un territorio, pero el obligado al pago del tributo siempre será el propietario de las mercaderías y nunca las mercaderías mismas. Las mercaderías mismas nunca estarían sujetas al cumplimiento de esta obligación. Qué importante mencionar esto entonces en cuanto a la relación jurídico-tributaria, y también es importante mencionar que debe existir un destinatario legal, ¿verdad?, que es aquel personaje con respecto al cual el hecho imponible ocurre o se configura, o que es el obligado a ejecutar el acto que se encuentra a través de una situación, ¿verdad?, que la ley nos faculta. Esto es específicamente en cuanto a ciertas características, haciendo una unificación de la relación jurídica tributaria y de los sujetos, tanto activo como pasivo, para que consideremos cada uno de ellos. También podríamos mencionar que existen diferentes tesis que hacen énfasis en cuanto a que la relación jurídica tributaria tiene un simple carácter, y considerando que en cuanto a ello no se acepta la complejidad, pues debe de existir una relación obligacional al lado de la cual existen complementarias distintas, como por ejemplo las obligaciones de hacer, las de no hacer, y también se podría mencionar una obligación de tolerancia. ¿Por qué una obligación de tolerancia? Porque sabemos que es un hecho imponible, que existe un hecho imponible y que por ende nos vemos en la obligación como sujetos pasivos al cumplimiento de la obligación como corresponde. Y en ese mismo orden podemos hacer mención, ¿verdad?, que en cuanto a los elementos tenemos que considerar principalmente el elemento personal. Ya dijimos, ya lo mencionamos, no puede tener una cosa la obligación del cumplimiento de un tributo, debe ser una persona, y que si bien es cierto, existen ciertos bienes o ciertas posesiones, ¿verdad?, que se pueden ver vistas como que se gravan de acuerdo al cumplimiento de la obligación, el obligado a cumplir con la obligación tributaria siempre es un sujeto. Y pues en ese mismo orden podemos mencionar que existe un sujeto activo, que existe un sujeto pasivo. Ya dijimos las dos clases de sujetos pasivos que existen, y el primero sería el causante contribuyente y el segundo puede ser el sujeto por adeudo ajeno. Esto es, estimados todos, en cuanto a la relación jurídico-tributaria, y en pantalla tenemos las preguntas que corresponden a la semana número 4 para que hagamos uso de ellas, para que analicemos el contenido de la presente clase y les podemos dar la respuesta correspondiente.
Pregunta número 1, ¿cuál es la relación jurídico-tributaria que surge de la obligación tributaria? Número 2, ¿cuál es la naturaleza jurídica de los actos jurídicos tributarios? ¿Cuáles son las características de la relación jurídico-tributaria? ¿Qué es un hecho imponible en la relación jurídico-tributaria y quiénes son los sujetos de la relación jurídico-tributaria? Para dar la respuesta a cada una de las preguntas, los invito a que veamos el contenido de la presente clase, a que también hagamos uso de la doctrina y de la ley. Con esto me despido, les deseo mucho éxito para culminar esta jornada de estudios. Quedo a sus órdenes. Hasta una próxima.